iónicos eh, o por interferencia en la conducción eléctrica que generan en sí mismas como único síntoma o como primer síntoma la muerte súbita. Por ejemplo, el intervalo QT, el síndrome de intervalo QT prolongado, que tiene alteraciones en el canal de potasio o en el canal de sodio, que hace que las células empiece a haber diferencias eléctricas entre células continuas y eso genera mecanismos de reentrada que producen la muerte súbita como fibrilación ventricular. También el síndrome de Brugada, la miocardiopatía hipertrófica. Esto no es por alteración de los canales iónicos de las células, sino por interferencia de la forma en que están dispuestas las células miocárdicas y además la isquemia permanente que tienen estas células porque hay una hipertrofia, un crecimiento desmedido del músculo, de la célula miocárdica, del miocito, sin el adecuado aporte arterial de oxígeno. Entonces son células entre comillas, sufrientes, son células isquémicas que pueden generar alteraciones eléctricas y desencadenar muerte súbita. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho es igual, pero en vez de haber eh, una alteración en el patrón de las células, lo que hay es células grasas interpuestas entre células miocárdicas comunes y eso genera todo el mecanismo y una, como se dice, un circuito ideal para las arritmias reentrantes también, como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, el Wolff-Parkinson-White. La fisiopatología es por sobreestimulación del ventrículo. Cuando se genera una fibrilación auricular, habitualmente el nodo AB es quien nos filtra la llegada de los latidos auriculares al ventrículo. Entonces, más o menos su punto máximo de frecuencia permitida que pase de aurícula a ventrículo es alrededor de 140 por minuto. Cuando este nodo AB es bypaseado por un as accesorio que no tiene esa limitante en frecuencia cardíaca, sino que puede todos los latidos auriculares pasarlos al ventrículo. Cualquier fibrilación auricular puede desencadenar una fibrilación ventricular y, por ende, una muerte súbita. ¿Sí? Esperen que voy a sacar esto. Bueno. ¿Y por qué no me están dando esto? Ahí está. Bueno, la muerte súbita es más predominante en los hombres, más que nada porque la etiología coronaria es la principal causa y la muerte de etiología coronaria es más común en los hombres que en las mujeres. Em, También porque las mujeres desarrollan vasculopatía o arteriopatía de edades más avanzadas porque están protegidas por las hormonas previas a la menopausia. Hay un comportamiento familiar de la muerte súbita que sugiere patrones hereditarios. Vieron, no solo si tenés un QT prolongado, una miocardiopatía hipertrófica, eso desde ya, pero también en familiares en quienes la cardiopatía coronaria, la arteriopatía ha debutado con muerte súbita, en general los hijos de estos pacientes también eh, tienen más predisposición a sufrir muerte súbita que el resto de los pacientes con coronariopatía en cuya familia no hubo nadie con muerte súbita. ¿Por qué? Porque debe haber alguna alteración estructural subyacente de los miocitos en cuanto a electrolitos o canales electrolíticos que los predisponen a que ante la mínima isquemia desarrollen como forma de muerte la muerte súbita. Los pacientes de mayor riesgo de muerte súbita, obviamente, son quienes ya tuvieron un episodio de muerte súbita. Los resucitados son los que más tienen chances de volver a repetir el episodio. Por eso les dije que era tan importante poder descubrir la causa. En nuestro país las autopsias son despreciadas, la familia cree que es atentar contra como que si fueran que van a abejar el cadáver del familiar. La justicia no es suficientemente estricta y, por otro lado, los costos de una buena, em, ¿cómo se llama? De una buena autopsia son muy difíciles que el Estado los pueda llevar a cabo. Entonces, hay un desprecio
y quedó estigmatizado como si la muerte súbita fuera una causa de muerte y entonces dicen, bueno, murió de muerte súbita, hacen una autopsia somera y superficial que no sirve para nada y la familia se queda sin saber cuál era la etiología y si es algo hereditario se pierden de saber y estudiar y tratar para poder prevenir la muerte súbita. Entonces, la autopsia es fundamental en estos pacientes, pero tiene que ser una autopsia bien hecha, profunda, en el para saber la causa de muerte, la causa que lo llevó a morir en forma súbita. Acuérdense que les dije, la muerte súbita es una forma de morir, no es una causa, ¿sí? Eh, y en general, cuanto más cerca del episodio de muerte súbita estemos, em, más chances de repetir un nuevo episodio de muerte súbita tenemos. Entonces, a estos pacientes que han podido ser resucitados hay que evaluarlos muy bien, porque la muerte súbita de etiología desconocida solo ocurre en un 5% de los pacientes. El otro 95%, si nosotros buscamos bien, podemos saber cuál fue su causa de muerte. Entonces, tratarla para evitar que vuelva y prevenir nuevos episodios, ¿sí? Bueno, en general existe una buena concordancia entre los factores de riesgo convencionales de la enfermedad coronaria y la probabilidad de sufrir muerte súbita, porque la etiología coronaria es la causa más común. En Framingham, los factores de riesgo para muerte súbita fueron ser hipertensos, a mayor edad, mayor riesgo de muerte súbita, ser dislipidémicos, tabaquistas, sobrepeso, los pacientes que tenían frecuencias cardíacas elevadas, o sea, los que son más bien adrenérgicos, taquicárdicos, y anomalías en el electrocardiograma. Otros estudios identificaron otros factores de riesgo como la coronariopatía, la hipertrofia ventricular, el deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, las valvulopatías, la hipertensión pulmonar, son factores de riesgo independiente para sufrir de muerte súbita. Bueno, esto en general ocurre en los adultos grandes, ¿sí? En cambio, en los menores de 35 años, las causas de muerte súbita son otras. ¿Por qué? Porque la etiología coronaria no es la forma más, la causa prevalente, perdón. Entonces, ¿cuáles son las causas principales? Las anomalías anatómicas. La causa principal de muerte súbita en Estados Unidos en pacientes jóvenes es la miocardiopatía hipertrófica. En nuestro país, por supuesto que no sabemos porque no tenemos estadística, pero la principal causa de muerte súbita en menores de 35, de etiología natural, ¿no? No generada por otras cosas, ni por accidentes, ni por sobredosis, digamos, tiene que ser una muerte natural, es la miocardiopatía hipertrófica. Segunda, las anomalías congénitas, las arterias coronarias que generan síndromes coronarios, pero no por obstrucción arteriosclerótica, sino por malformaciones. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho y el Wolf, ¿sí? Y por otro lado, estas son las anomalías anatómicas, las enfermedades arrítmicas primarias, las enfermedades, las canalopatías o las enfermedades electrolíticas, el QT largo, el QT corto, el Brugada, la repolarización precoz, la taquicardia ventricular catecolaminérgica y la fibrilación ventricular idiopática. Esta es la fibrilación ventricular idiopática, es el 5% de las muertes súbitas que realmente no podemos entender qué ocurrió, no encontramos causa predisponente, no encontramos causa desencadenante, son fibrilaciones ventriculares que acontecen en pacientes que no dieron signos previos de que esto podía ocurrir, no tienen miocardiopatías, no hay digamos, no hay ninguna causa aparente para este tipo de enfermedad, ¿sí? Todo el resto, bueno, los QT los vemos en el electrocardiograma, así como los Brugada, la repolarización precoz y la taquicardia ventricular catecolaminergica es muy fácil, se ve en cualquier ergometría del paciente. Bueno, y más allá de estos Pero bueno, factores de riesgos que son constitucionales de no, los pacientes, también hay factores de riesgo transitorio. O sea, hay causas transitorias que desencadenan la muerte súbita. No es que todos los pacientes que tienen muerte súbita es porque tienen una enfermedad genética o adquirida, pero ya tienen una enfermedad. A veces hay situaciones la mayoría sí se transitorias entiende. que nos pueden desencadenar una muerte súbita sin que tengamos ninguna patología previa, ¿sí? Solamente Em, Como por ejemplo, em, la isquemia y la reperfusión,
las alteraciones en la homeostasis, por ejemplo, un paciente que se pone hipóxico, pero por otra causa, una acidosis metabólica, cualquier trastorno electrolítico de un paciente renal, de un paciente por diuréticos o de cualquier alteración que le lleve a un trastorno electrolítico entre el sodio y el potasio, un deterioro hemodinámico, trastornos del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo puede generar bradiarritmias y taquiarritmias de acuerdo cuando está desbalanceado, pero a gusto y piacere. Y esto es una causa no tan infrecuente de muerte súbita, o si no, la cardiotoxicidad por fármacos o algún otro tóxico que vaya directo a la célula cardíaca. Entonces son factores de riesgo transitorios. Resuelta la causa, no hay una predisposición genética del paciente o no son coronarios, no hay una patología estructural, sino que obedece a una situación transitoria, aguda y totalmente reversible. Entonces, todo esto, ¿qué nos certifica? Que la muerte súbita es un balance entre un sustrato predisponente, un gatillo, que es el desencadenante, y un modulador, que es quien hace que ese gatillo en el sustrato patológico pueda desencadenar un episodio de muerte súbita. Entonces, las cardiopatías con riesgo de muerte súbita pueden ser cardiopatías estables, por ejemplo, los pacientes que sabemos que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, las cardiopatías ocasionales o las inestables, que son las agudas. Por ejemplo, dentro de las estables, los pacientes que tienen preexcitación, que tienen un Wolf, siempre que hagan FA, pueden hacer FB. La displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Estas son patologías previas que siempre que el paciente las tenga van a predisponer a muerte súbita y por eso a veces tenemos que tomar conductas preventivas para evitar el episodio de muerte súbita porque sabemos que el paciente tiene una patología que lo puede llevar o que lo va a llevar en algún momento a eso. La miocardiopatía isquémica crónica, la miocardiopatía hipertrófica, las arritmias ventriculares malignas sin cardiopatía demostrable, pero que tienen genética para arritmias ventriculares y el paciente las viene repitiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? La miocardiopatía con buena función ventricular, como cualquiera que sea por infiltrativa, el prolapso de válvula mitral, y el QT prolongado, ¿sí? Em, bueno, ¿qué hacemos con estos pacientes? Estos pacientes sabemos que tienen una patología que los puede llevar a muerte súbita. Bueno, hay guías de actuación, eso lo encuentran en cualquier lado, que dicen cuál es el tratamiento más beneficioso para estos pacientes, que puede ser desde medicación, que estabiliza su alteración electrolítica o su alteración miocárdica para evitar que la inestabilidad lo lleve a fibrilación ventricular, o si no se puede de esta forma, y la arritmia ocurre igual, se puede a veces hacer una ablación de esa arritmia cuando la arritmia es estable o colocar un cardiofibrilador implantable cuando sabemos que el paciente tiene muchas chances de muerte súbita y no podemos revertir su patología crónica. Después están las ocasionales, que son todas las... Doctora, una preguntita. Sí, Quería hacerle una pregunta con respecto a dos de los temas que ya tocó, digamos, en la diapo anterior. Una es la miocardiopatía hipertrófica sí, en los jóvenes, gente joven, digamos, entre los 20 y los 30 años. sí. ¿Alguna particularidad, digamos, en cuanto a si es simétrica, simétrica, si es obstructiva, dinámica o no? Y Sí, criterios, sí, sí, digamos, sí, sí, de absolutamente. indicar un CDI. Sí, cuanto más obstrucción al tracto de salida tiene, más chance de generar arritmias ventriculares malignas. Y cuanto más espesor el septum, también. De hecho, hay un montón de artículos sobre eso y hay como una especie de aplicación en el cual hay una cuenta en el cual uno suma puntos de acuerdo a cuánta hipertrofia tiene, el agrandamiento de la aurícula izquierda y cuánto gradiente dinámico tiene. Y de acuerdo a eso, hay mayor o menor predisposición a tener una muerte súbita y es causa para implantar un cardiofibrilador. No la arritmia en sí misma, ¿eh? No necesitamos que este paciente haya tenido arritmia, pero quienes tienen un espesor más de 3 milímetros, que suman gradiente,
y que tienen ya una aurícula dilatada son candidatos a poner un cardiofibrilador. Pero esos son algoritmos que están publicados, que uno hace la cuentita y le da. Ok, Pero sí, sí, y la sí. otra pregunta, muchas gracias por eso, porque sí, se ven pacientes jóvenes que aparecen, digamos, con cierto grado de hipertrofia bastante importante, no llegan a 3, pero sí a más de 20 o cerca de 20 milímetros, y no han tenido todavía el antecedente, por lo menos, y ahí, por lo menos a mí me queda la duda hasta dónde llega, digamos, la insistencia, primero con el paciente o los familiares, porque son chicos jóvenes, y por otro lado, hasta dónde derivarlos para evaluar eso sin que uno peque por ser exagerado, digamos, ¿no? El otro No, no, es que punto si, es... si sos exagerado, la prepaga no te lo va a aprobar. No, no, no. Ujú, Por eso hay algoritmos que uno va ujú, sumando puntos de acuerdo, ujú, porque es se suma el espesor y también se suma el gradiente, y también se suma el tamaño de la aurícula izquierda, se suma la edad del paciente, se suman un montón de cosas. Eso da un número, eso es lo que está aceptado en las guías de ujú, actuación, ¿eh? Eso da un ujú, número y ahí dice, bueno, acepta el CDI, no acepta el CDI, porque no es que acepta o no acepta, es de acuerdo a la predisposición, al factor de riesgo independiente de cada paciente para necesitar o no ponerse un cardiofibrilador. Igual son ujú. pacientes dinámicos, o sea, un paciente que hoy no necesita, por ahí el año que viene sí. Sí, Hay que ir evaluándolos perfecto. anualmente para ver. Bien. Pero yo tengo, por ejemplo, hay una aplicación que yo tengo en el celular que es bastante interesante, que en realidad te hace el score para la fibrilación auricular, quién necesita anticoagularse, a quién hay que implantar un CDI en enfermedad coronaria, a quién hay que implantar un CDI en QT largo, a quién hay que implantar un CDI en miocardiopatía hipertrófica. Uno te van preguntando, uno va cargando los datos y te dice, bueno, tiene chances, no tiene chances, es clase uno, clase 2 o clase 3 para implantar un CDI. Sí, 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 pero es una sumatoria, no es algo lineal, no es todo septum más de 3 se pone y menos de 3 no. No es gradiente más de 60 se pone, menos de 60 no, no. Uno va como sumando puntos y de acuerdo a eso se justifica o no justifica implantar un cardiofibrilador. Por eso, pero no es solo, y no importa si es simétrica u obstructiva, porque el, digamos, si solamente, si no es obstructiva, por ejemplo, pero sí tiene un septum mayor de 3, que es la parte más arritmogénica, sí tiene riesgo, criterio implantó un cardiofibrilador, aunque la hipertrofia sea o simétrica o asimétrica, ¿eh? Porque lo que Bien. tomamos es el septum. Excelente. Bueno, Excelente. Y la otra pregunta, doctora, sí, perdón que por ahí, eh, ¿para qué vuelvo? A ver, simplemente para profundizar un poco en estos, que son por ahí los que uno se encuentra con más frecuencia, digamos, ¿no? En los pacientes con origen anómalo de las coronarias, sí, también hay alguna cosa, digamos, en ese sentido de acuerdo al trayecto de la coronaria, el origen. Digo, no tanto lo que se ve como en la parte, digamos, en el adulto, en la persona grande ya arriba de los 50 años, cuando empieza con ciertas manifestaciones de isquemia y que uno termina por ahí hallando este tipo de cosas, sino en los jóvenes y la muerte súbita. Hay un sí. poquito como para profundizar un poquito más, que hay el origen de una u otra implica en más importancia la resolución, digamos, quirúrgica o no. ¿Cuáles son los criterios o cómo A es ver, hoy lo la importante situación de en ese esto, aspecto? claro, es no olvidar que esto puede ocurrir. Entonces, no despreciar la ergometría patológica en alguien joven. ¿Cómo evidenciamos alteraciones? Digamos, este paciente es un paciente que está isquémico, la anomalía coronaria, porque el paciente está hipóxico, hay un área de su miocardio que está hipóxica por la anomalía coronaria, quien la arteria que lo debe irrigar no lo hace correctamente, o a veces sale de la aurícula derecha, o como está mal formado, ¿sí? A veces son arterias ectásicas, cortas, que no cumplen la función que necesita, entonces el músculo es isquémico. Ese funciona igual que un paciente coronario por arteriosclerosis. Lo que hay que hacer es, cuando estos pacientes se hace una ergometría
o tienen dolores de pecho, etcétera, no minimizar, pensando, bueno, es joven, debe ser alguna otra cosa, ¿sí? Por eso, como evaluación precompetitiva o para aptos físicos para ir al gimnasio, cualquier cosa, o la evaluación habitual de alguien que hace cualquier actividad física, se le pide una ergometría, justamente para evaluar esto. En los jóvenes uno Mi no va a pregunta, pensar que va a tener arteriopatía coronaria por arteriosclerosis, pero puede mi, tener mi- o una malformación o una arritmia, mm, cualquiera de estas arritmias tipo taquicardia ventricular catecolaminérgica, arritmia por alguna miocardiopatía, porque no siempre le hacemos eco. Habitualmente el screening de un paciente sano es el electrocardiograma y el examen físico sí, solo, y el plus ujú, en general es la ergometría. Entonces, tenemos sí, que prestar mucha pero atención a esta ergometría. ahí va mi pregunta. O sea, el paciente que por ahí que ya viene por una ergometría, digamos, o se manifiesta, va por ese camino. Pero me refería más que nada, sí, al paciente joven y que en general es un hallazgo ecocardiográfico y que Con la por ahí, miocardiopatía. sí, sí, el de origen anómalo de la coronaria, hoy, por lo menos lo que yo veo, el ecocardio se hizo bastante masivo y en muchos de los aptos físicos se solicita en conjunto un ecocardiograma, sobre todo para los chicos que Pero el compiten o ecocardiograma están no te va a ver una malformación coronaria, ¿eh? una anomalía, un origen anómalo de la coronaria, por lo menos Pero yo he tiene que visto ser muy visible y muy varios. patológico, porque escapa a la definición del ecodoppler. En general no miden eso, no ven eso. En general eso lo podés Lo ver en una informan, cine. lo informan cuando lo ven, ¿no? De el origen a nivel de los senos coronarios y en una angiotac, por lo menos yo he visto casos, Por eso, digamos, pero no es un en Doppler, es que un angiotac o una no, pero en tomografía. el ecodoppler se inicia. En el ecodoppler lo que he visto, esto es real, ¿eh? O sea, de Sí, 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 informes, ellos te lo pueden que mencionar, pero el solamente ellos lo ecografista van lo a ver cuando insinúa, sea muy patológica y muy magnificada, ¿entendés? Porque el ecodoppler tiene una resolución mucho menor a sí, cualquier anomalía coronaria. Ellos no ven lo sé, claramente siempre y no las buscan, ¿entendés? lo sé, Solamente pero se va en a ver ese cuando sea paciente, muy patológico. Pero hay muchos pacientes que lo tienen y en el eco no se ve. en ese paciente, en el joven, digamos, hallazgo ecocardiográfico, confirmación por angiotac. ¿Hay algún criterio, digamos, en ese sentido también? O esto que me decía que con una aplicación sumar los puntos No, para no, no, el poder, paciente que tiene digamos, malformación coronaria, no, esto no suma sí, punto, pues el algoritmo es para las miocardiopatías. No, 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 este ujú, paciente, si tiene una alteración coronaria que le genera ujú, una hipoperfusión en algún segmento, o sea, ese segmento está no, isquémico, eso hay que sí, resolverlo. sin hipoperfusión. Entonces, Paciente entonces la malformación no comprobado tiene por angiotac, importancia. ¿cómo? Entonces la malformación, si no genera hipoperfusión y no le genera isquemia, la malformación no tiene importancia. Entre los 20 y los 30 años, aunque no tenga hipoperfusión, no corre riesgo de una arritmia y muerte súbita. A Es ver, pregunta, la ¿eh? forma en que una anomalía coronaria te puede generar arritmia y muerte súbita es por isquemia. Si la malformación no te genera isquemia, no te va a generar ni arritmia ni muerte súbita. ¿Entendés? O sea, es lo mismo que la etiología coronaria de la arteriopatía crónica de la gente adulta, la malformación. Vos cuando tenés una malformación, evaluás al paciente. Si esa malformación, si el nacimiento anómalo de una arteria coronaria no le genera ningún problema porque nace en otro lugar, pero irriga todo su territorio perfecto, ¿por qué se lo deberías modificar? Si Tenía funciona bien. entendido de una revisión, perdón, pero tenía entendido de una revisión que creo que es 2025-2024, que muchos, digamos, un porcentaje por lo menos de estos jóvenes debutan con muerte súbita. Por eso a eso apuntaba un Sí, poco mi claro. pregunta. Sí, pero cuando vos los Sin, buscás, tenés que ver, a ver, la muerte súbita es por alteración del músculo cardíaco, no de la arteria. La arteria no te genera muerte súbita. Quien te genera muerte súbita es el músculo, porque al músculo le está pasando algo, o está mal irrigado, o tiene alteración en los electrolitos, pero no, quien sí, entra en está muerte bien. súbita es el músculo. Entonces, esa Sí, malformación le sí, tiene que generar algo al músculo. Si al músculo no le genera nada, esa sí. malformación coronaria no le va a dar muerte súbita. Entiendo, ¿no? Bueno, mi pregunta iba un poco porque en esta revisión justamente cuestionaba que muchos de los casos
no tienen una manifestación isquémica en las pruebas de esfuerzo y debutan con la muerte súbita. Pero esta está perfecta. Tomo No, la pero aclaración y pero le vos le tenés que agradezco hacer el la seguimiento respuesta. y en algún momento le tiene que dar isquemia, si no, ¿cuál sería la relación entre o sea, la arteria no mata, la arteria no da muerte súbita, quien tiene muerte súbita es el No, miocardio. no, lo que Entonces, no puede cuestionaba, ocurrir que si la arteria lo irriga bien, sí, o sea, sumete, sale de sí. otro lado, pero si lo No, irriga lo que bien, cuestionaba la revisión es que justamente no ayudaba para predecir la muerte súbita el hecho de que sea negativa la prueba de isquemia. ¿Sí? Ese es el punto, digamos, de yo lo esa que me queda revisión no la leí, de pero esa no sé si es lectura. así la interpretación, ¿eh? Porque, o sea, ¿No? ¿y cuál sería la causa? Entonces, ¿por qué le va a No, generar que muerte súbita? debutan, Si el miocardio está tranquilo y está bien oxigenado y de, perfundido, ¿por qué va a fallar? sí, que debutan con eso sin que pueda ser predicho, digamos, la prueba de isquemia no la predice. O sea, con un Está bien, pero porcentaje de tiene que haber un pacientes que fallo, por debutan ejemplo, con esa. un puente muscular, una cosa así también, pero algo, digamos, en algún punto tiene que haber una falta de oxígeno transitoria, si no el músculo no va a entrar en muerte súbita. No, Si el está músculo clarísimo, está pero bien perfundido, bien oxigenado, con bien los eh, electrolitos y no tiene ninguna predisposición genética propia de canales electrolíticos del músculo, ¿por qué de repente se le va a ocurrir fallar? No, no existe eso. Eso tiene que ser bueno, o la la revisión malformación esta alcanzó un tiempo planteaba, y planteaba eso justamente, que sin tener una prueba predictiva, digamos, de isquemia, debutaban con una muerte súbita sin haber demostrado en pruebas previas la isquemia, y ¿cuál digamos, sería en la pacientes con fisiopatología de la muerte súbita? probablemente eso, pero no lo predijo la prueba de esfuerzo. Por eso iba un poco mi pregunta, pero le agradezco la respuesta. Nosotros tenemos un montón de pacientes con malformaciones coronarias y nada, si mientras, digamos, la irrigación muscular sea normal, obviamente que son pacientes que los vas siguiendo mucho más de cerca que otros, no le vas a pedir por ahí una ergometría, le vas a pedir algún otro estudio un poquito más específico, pero los tenemos en seguimiento y ningún paciente se opera, salvo que en algún momento empiece a ser deficitaria la irrigación coronaria, ¿entendés? Ni siquiera los puentes musculares se operan. No sé si está claro, está claro. Es a raíz de una revisión, ya le digo que la voy a buscar obviamente No, para lo que pasarle puede la cita, ocurrir pero es que haya toda una malformación, digamos que no solo sea una malformación coronaria, sino que también su miocardio sea patológico, pues si no, no debería ocurrir. O sea, no importa de dónde salga. De hecho, muchos pacientes tienen obstruidas sus coronarias y por neovascularización, circulación colateral, su músculo está bien irrigado y no le genera muerte súbita. O sea, lo que importa es que finalmente el oxígeno y los nutrientes lleguen bien al músculo cardíaco. ¿Por qué vía? Si por la vía normal, por un bypass o por una malformación anatómica, digamos, la única desencadenante de muerte súbita es que no le ocurre una buena perfusión. A ver, el bypass también sería como una anomalía coronaria, si vos querés, producir por el hombre, ¿no? Pero también es una anomalía coronaria, o sea, está irrigando una arteria que no existía, que no es natural, y los pacientes no tienen muerte súbita por eso. O sea, lo que importa es la irrigación del músculo distal, no de dónde sale la arteria. Lo que pasa es que en general, cuando hay malformaciones anatómicas, las arterias suelen ser, alguna arteria suele ser hipoplásica, en general eh, conllevan isquemia de alguna otra forma, y si no la pudieron pescar es que no la habrán buscado suficientemente bien o no habrán dado el timing, por ahí lo buscaron hace un año, el paciente estaba bien y después progresó en forma insuficiente y no se la pescaron y generó muerte súbita, pero no genera alteraciones electrolíticas por tener una malformación anatómica, ¿eh? Tiene que haber hipoxia sí o sí, si no, no puede generar muerte súbita. Pero nosotros tenemos un montón de pacientes con anomalías coronarias y no están operados, salvo el quien lo necesite, salvo quien tenga una, una patología coronaria asociada que le genera
déficit en la irrigación. Bueno, entonces, estas eran las patologías estructurales, ¿no? Y también tenemos las patologías ocasionales, que son lo que habíamos dicho antes, con un músculo normal, situaciones en general electrolíticas o de otros tóxicos que le pueden generar una muerte súbita. Las alteraciones del potasio, la intoxicación digitálica, el efecto arritmogénico de algunas drogas antiarrítmicas como los clase 1A tipo flecainida, propafenona, miodarona, todos esos, la hipomagnesemia muy severa, los citostáticos, los que se usan para quimioterapia, intoxicaciones con alguna sustancia, los síndromes infecciosos, que también inflaman y dan shock de miocardio de sepsis, o efecto arritmogénico de arritmias inocentes, por ejemplo, las taquicardias paroxísticas son arritmias inocentes, benignas, em, lo que ocurre es que la altísima frecuencia cardíaca que pueden llegar genera una isquemia relativa del músculo cardíaco, no por obstrucción de la arteria que lo irriga, sino por aumento del consumo del miocardio, porque está latiendo a una frecuencia cardíaca altísima, y eso los hace entrar en una fase isquémica que les puede generar una muerte súbita. Es muy común ver cuando uno revierte o cardiovierte o le pone atropina y para revertir, perdón, adenosina para revertir una taquiarritmia, que por ahí se genera una taquicardia ventricular polimorfa muy cortita o empiezan a ser duplas, tripletas, ¿sí? Porque el músculo cardíaco, si bien la fisiopatología de la arritmia es benigna, la frecuencia cardíaca en sí misma pasa a ser, entre comillas, maligna y puede desencadenar muerte súbita, ¿sí? Bueno, las drogas anestésicas. Espera, ahí está. Y después, bueno, eso es algo, son factores ocasionales. Y después hay factores que lo inestabilizan en el momento al paciente y le pueden generar una muerte súbita como un gatillo transitorio y súbito. Que, por ejemplo, que el paciente se ponga anginoso, ¿sí? Que esté transitando un infarto agudo de miocardio. Ahí ya sabemos que el 50% de los infartos agudos de miocardio mueren por muerte súbita, que el paciente entre en un episodio de insuficiencia cardíaca, que tenga una miocarditis, que es una inflamación de los miocitos que le genera una permeabilización de su membrana celular, que altera todo el orden de iones, todos los canales electrolíticos, y eso puede generar arritmias ventriculares, cualquier taquiarritmia, bradiarritmia, ¿sí? Y esto en realidad son factores inestables, o sea, el tratamiento es del factor que lo está inestabilizando, como los ocasionales que dijimos antes también. Si es una alteración electrolítica, reponer el electrolito faltante, si está bajo alguna droga cardiotóxica, suspenderla, etcétera. Em, pero acá no hay una patología subyacente del paciente, entonces el cardiofilador no sería nunca una forma de tratamiento, sino que hay que estabilizar el factor predisponente, ¿sí? Entonces, ¿cómo prevenirlo? Las medidas de prevención pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son quien no ha tenido muerte súbita, pero pensamos que tiene muchas chances de tenerlo y tenemos una actitud em, activa sería hacia evitar la muerte súbita, o sea, pensando que esto puede ocurrir y tratar de evitar todos los factores desencadenantes y todos los gatillos. Y la prevención secundaria son quienes ya tuvieron un episodio de muerte súbita y necesitamos evitar las recurrencias. Bueno, la alta recurrencia de muerte súbita en los sobrevivientes, o sea, quienes ya tuvieron una muerte súbita, sigue siendo alta. ¿Por qué? Porque en general la arritmia de base, perdón, la fisiopatología de base se perpetúa, porque en general son pacientes con miocardiopatías o coronariopatías, con lo cual el éxito de las medidas que podamos resolver cada episodio en sí mismo es relativo, ¿sí? Entonces, depende mucho de que hagamos una buena revascularización, que les demos un tratamiento farmacológico óptimo, ¿sí?
y con un seguimiento muy, 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 muy agudo. ¿Por qué? Porque esto va cambiando en forma permanente, no son patologías estables, siempre son patologías que van modificando, la arteriosclerosis va avanzando, entonces lo que tenemos hoy no lo tenemos mañana ni el mes que viene, entonces son pacientes que hay que seguirlos muy, muy de cerca para eh, controlar el avance de la enfermedad. Después, los pacientes que tienen miocardiopatía predisponente para muerte súbita, como miocardiopatía hipertrófica, QT largo, etcétera, también estar con una vigilancia anual, mínimamente anual, o cada 6 meses, de acuerdo a a los factores predisponentes que tengan, para no, digamos, comernos un episodio posible de muerte súbita por no haber actuado a tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante que nos tenemos que llevar de esta clase? Es que la muerte súbita es una forma de muerte.